Buenas tardes, mi nombre es Caterina Mena de la Escuela Politécnica Nacional del Grupo GR5. A continuación haré una demostración. ¿Cómo me gustaría que me enseñen componente práctico de la materia de mecánica newtoniana? Bien, al principio de cada explicación de la clase de ejercicios, me gusta bastante que den un resumen previo de lo que hemos visto en CD, un resumen no muy extenso y no muy largo, pero entendible así. Tenemos el título, una gráfica que nos enseña, nos demuestra eh, detallado el tema y corto, como su materia, que dice la conservación de la cantidad de movimiento, dice así: si la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas es nula, la cantidad de movimiento total en el sistema se conserva. Así que dice que la variación de la cantidad de movimiento de antes es igual a la variación de cantidad de movimiento después. Bien, ahora explicaré aparte para que sea un poco más entendible para ustedes y para poder solventar dudas de que tienen aún de la materia de esta manera, de forma manual, de forma más sencilla. Y dice así: ver bien. Tenemos un cuerpo de masa 1 y un cuerpo de masa 2. Qué bien, estamos viendo, observando cómo se está acercando. Entonces, como se va acercando, su velocidad inicial del cuerpo 1, o sea, de masa 1, será hacia la derecha, o sea, hacia este sentido. Y de la masa 2, del cuerpo 2, su velocidad inicial será en este sentido. Así nombrémosles masa inicial unito, velocidad, perdón, y velocidad inicial 2, que este momento se lo llama antes. Bien, ahora veremos el otro momento de- acerca de este tema, que es masa 1 y el cuerpito de masa 2. Bien, dice así: el cuerpo 1 experimenta una fuerza por parte del cuerpo 2, o sea, de la masa 2, y se ve en este sentido. En este caso estarían ya chocando, estarían durantes y viceversa, que vemos que se está yendo en sentido hacia la izquierda aquí, que recibe el cuerpo unito por parte del cuerpo 2, como lo he mencionado, y viceversa. Y esto hace que ambos cuerpos se devuelvan hacia donde estaban. Entonces llamaremos a este durante. Bien. Y finalmente tenemos igualmente el mismo cuerpo de masa 1 y masa 2, pero vemos que ahora su velocidad, sus velocidades están en este sentido, puesto que por lo que acabó de ocurrir, su velocidad va a ser en el sentido contrario del inicial, porque esto hizo que se devuelva. Entonces tendremos la velocidad 1 final aquí y la velocidad 2 final. Entonces este momento lo llamaremos después. Bien, aquí hemos tenido el pequeño resumen, el pequeño review. Ahora se pregunta: ¿entendieron? ¿Entendieron algo acerca de esto? ¿Alguna duda? Así. Entonces, si no se tiene dudas, se supone que obviamente que es algo entendible. Ahora haremos la resolución del ejercicio. Entonces, vamos primero a leerlo, a entenderlo y a verificar, a analizar qué datos nos dan, qué piezas nos dan para resolver. Entonces tenemos un padre de cuya masa de 80, perdón, de 80 kilogramos y su hijo está sentado en los extremos de una canoa de masa 30 kilogramos.
Pues esto quiere decir que la canoa tiene 30 kilogramos y tiene una longitud de 3 metros. Bien, la canoa está en reposo sobre el agua tranquila de un lago de superficie horizontal lisa. Como se muestra en la figura, si para intercambiar sus asientos el padre y el niño se mueven con velocidades constantes durante el mismo tiempo y como por consecuencia la canoa se desplaza 0,4 metros hacia el muelle, entonces la masa en kilogramos del hijo es. Bien, primero hemos identificado los datos muy importantes que nos han dado y obviamente que nos piden. Entonces, me gusta, vamos a explicarlo en PowerPoint, puesto que a mí se me hace un poco más legible, más entendible, que esté un poco separado la información, no muy abultada, que la información esté clara, clara, no desordenada por uno y por el otro, como podemos ver. Bien, identificamos también el tema, que nos ponga el tema identificado aquí, como podemos ver, conservación de cantidad de movimiento. Bien, sabemos que como vimos en el review previo, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y tenemos los datitos que ya hemos identificado en esta parte, escritos. Listo. Entonces, ya sabemos, ya hemos identificado los datos y sobre todo, y lo más importante que nos piden, y su tema, incluido su formulita. Bien, comenzaremos con la resolución del ejercicio. Como anteriormente he dicho, es un poco más sencillo, a mi parecer, este método, puesto que está más legible y separado la información y muy ordenado. Bien, como dijimos anteriormente, ya hemos identificado el tema y lo que vamos a usar. Entonces, sabemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, pero en este caso va a ser con menos, puesto que, como vemos aquí, el padre y el hijo se van a mover, están en un extremo y un extremo, se van a intercambiar de puestos. Esto quiere decir que va a ser con un signo menos, puesto que van a ir contrario, un movimiento contrario. Entonces tenemos que la masa del padre por la velocidad del padre menos la masa del hijo por la velocidad del hijo es igual a la masa total por la velocidad total. Entonces, entonces tenemos ahora, como en primer momento, hemos identificado aquí la incógnita que nos piden y es esta. Bien, ahora vamos a poner cada dato del ejercicio aquí en lo que ya hemos planteado, ya está planteado, entonces ponemos 80. Aquí hemos hecho brevemente un poco de carpintería, puesto que es un sencillo la carpintería, solo pasamos esta, estos datitos acá y se nos va a venir en negativo porque estamos así sumando, entonces aquí se va a venir a restar, entonces algo sencillo, una carpintería sencilla que obviamente un estudiante de primer nivel sabría cómo resolverlo, entonces no es de mayor explicación. Entonces aquí tenemos 80 del padre, del hijo no sabemos, 80 más 30, ¿qué quiere decir el 30? ¿De dónde salió? Aquí nos decía 30 de la masa de la canoa, más del hijo que no sabemos. Y nosotros tenemos esta constante X sobre T, puesto que nos dice que se mueven con velocidades constantes durante el mismo tiempo, entonces va a tener una relación con el tiempo. Entonces va a ser así como lo indica. Y lo vamos a igualar hacia cero. Entonces aquí vamos a buscar la variable y vamos a dejarla en esa variable. Vamos a seguir haciendo un poco más de carpintería. Entonces tenemos que todos tienen TTT. Entonces se va y se va, puesto que son constantes que se van a suprimir y nos quedarán así. Ahora sabemos que tiene una distancia de 3 metros.
Entonces, tenemos que, vamos a sustituirle aquí 3 metros, 3 metros. Bien, aquí tenemos las masas, o sea, ambas que están sumadas en este lugar, más lo que no conocemos, más X, más incógnita, más ya como se lo quiera llamar, y más la distancia que nos venían dando acá, que se desplaza 0.40 hacia el muelle. Bien, como sabíamos que esa constante era la velocidad, lo que no teníamos, sabemos que esto ya nos ha venido enseñando que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Algo sencillo, entonces la velocidad va a ser igual a X, la distancia, desplazamiento sobre el tiempo. Entonces lo tenemos aquí sustituido. Bien, entonces suprimimos las T y así. Entonces aquí hasta aquí está bien explicado y entendible. Entonces aquí ya solo, ya vemos que nos queda solo en esta, la incógnita que nos queda, no sé, un ejercicio súper sencillo que no se demora más de 5 minutos. Y aquí tenemos hecho un poco más de carpintería, como se viene haciendo que 80 por 13 es 240. Aquí tenemos sobre la constante, entonces tenemos que multiplicarle, nos sale así. Aquí nos salía 110 por 0.40, sale 44. 110 de las masas sumadas de 80 más 30, que es de la canoa y del padre, y lo separamos en factores, puesto que nos conviene mejor. Y aquí 0,4 por la masa del niño que desconocemos es igual a 0. Como digo, un poco más de carpintería. 240 pasa a restar. eh, 44 pasa a sumar y nos da un valor de 140, menos 196. Y aquí de la misma manera, esto se va a quedar aquí. Menos 3 más 0,44 mH, que es la constante, nos va a salir menos 2.6 metros, perdón, masa del hijo. Entonces nosotros vamos ya lo último, sabemos que este pasa a dividir, entonces nos va a salir una respuesta final como lo tenemos aquí. Es algo muy sencillo, yo veo una manera muy ordenada de explicar, sencilla, entendible, puesto que ya esto solo simplemente es carpintería, algo que deberían saber, un ejercicio que no se demora más de 5 minutos, pero la explicación es muy buena y muy clara. Entonces, gracias por ver mi video y nos vemos en otra ocasión.